El pasaje de hoy es Efesios 6, versículos 10 al 24. Leamos juntos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él, como debo hablar. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. El pasaje de la Escritura de hoy nos habla no solo a la iglesia de Éfeso, sino también a nosotros, los cristianos de hoy. Nos revela el tipo de batalla que enfrentamos, nos ayuda a entenderla y a prepararnos para ella. Esta batalla, como dice la palabra, no es una lucha carnal, sino una lucha espiritual. La palabra habla de principados y potestades, y en última instancia, nos dice que nos enfrentamos a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos enseña que la batalla que nosotros, como cristianos, debemos librar no es una batalla carnal, sino una batalla espiritual. Y a continuación, el pasaje habla sobre la armadura que los creyentes deben vestir. Al meditar hoy en este pasaje, recuerdo que uno de los puntos más enfatizados en los sermones que solía escuchar sobre este texto era el versículo 17, que dice: «Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». Basándose en este pasaje, solían decir: «Solo hay un arma de ataque. Por lo tanto, deben aferrarse bien a esa arma para poder ganar en la guerra espiritual». Escuché esa enseñanza muchas veces. ¿Hay alguien aquí que haya escuchado eso? Que el arma de ataque es la espada del Espíritu, la palabra. Yo lo escuché muchísimas veces, pero cuando fui al ejército y recibí entrenamiento para un combate real, hubo una parte de este pasaje que empecé a ver de manera diferente. En el ejército no solo se lucha con fusiles, también te dan un cuchillo y te enseñan a luchar con él en el combate cuerpo a cuerpo. Allí, no solo se entrena para atacar a enemigos lejanos con un fusil, sino también para el enfrentamiento directo, para atacar a los enemigos cercanos. Una de las cosas que aprendí durante ese entrenamiento fue el uso de una pala plegable. Se trata de una pala que se dobla en 3 partes, con un mango triangular en un extremo, y nos enseñaron una técnica de combate con ella. Se trata de aprender a desplegar la pala y usarla para atacar a una persona. Mientras recibía el entrenamiento, pensaba: vaya, hasta con una pala se puede luchar. Pero después, nos dijeron que nos quitáramos el cinturón y empezaron a enseñarnos a luchar con él, cómo usarlo para atrapar las piernas, las manos o el cuello de una persona. Pasamos un buen tiempo aprendiendo a luchar con el cinturón, y recuerdo las veces que nos regañaban si lo usábamos mal y solo golpeábamos, en lugar de usarlo para sujetar correctamente al oponente. Mientras recibía ese entrenamiento pensaba: nos entrenan para usar cualquier cosa. Pero un día, ¿recuerdan el incidente de la infiltración de un espía norcoreano armado en Gangneung? El espía que sobrevivió a ese incidente vino a nuestra unidad. Iba de cuartel en cuartel contando su historia y dijo que, después de cada comida,
Practicaba lanzando su cuchara contra un árbol para aprender a luchar con ella. Y añadía que si la cuchara se clavaba en el árbol, comía, si no, no comía. Al escuchar eso pensé, vaya, nosotros llegamos hasta el cinturón, pero nunca se me ocurrió que se pudiera luchar con una cuchara. Después de eso, volví a leer este pasaje, y me di cuenta de que para un soldado que va a la batalla, el cuchillo no es la única arma de ataque. El yelmo, el escudo, el cinturón. Cualquier cosa en la mano de un soldado que va al combate se convierte en un arma. Me di cuenta de que, en la batalla, no hay nada que no sea importante. Las piezas de la armadura no sirven simplemente para proteger el cuerpo, sino que todo es necesario para atacar, para ir al combate y ganar. Recuerdo haber tenido ese pensamiento en aquel entonces. Por eso, cuando el texto dice, «Tomad toda la armadura de Dios», no debemos olvidar que esta armadura no es simplemente para la defensa, sino que con ella debemos combatir contra esas fuerzas espirituales, contra los espíritus de maldad, contra los que Dios nos ha mandado a luchar. Pero hay algo más que es importante. Dios nos dice que nos preparemos para esta batalla, pero la palabra no dice en ninguna parte que podamos hacerlo por nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Miren, se nos dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios, y cuando vemos con qué debemos prepararnos, el versículo 14 dice, «Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad». Nosotros no poseemos la verdad. Solo Dios tiene la verdad, y la verdad con la que podemos ceñirnos es la verdad de Dios, no la nuestra. Y luego dice, «Y vestidos con la coraza de justicia». Nosotros que somos pecadores, vivimos en pecado, por lo que tampoco tenemos justicia en nosotros. Es Dios quien justifica al pecador, pero en nosotros no hay justicia. En un pecador no puede haber justicia propia. Y si lo examinamos detenidamente, el Evangelio, la fe, la salvación, el Espíritu Santo, ninguna de estas cosas se logra por nuestra propia fuerza. Todo nos es dado por Dios. No hay nada que no sea un regalo suyo. La palabra nos dice que nos preparemos, pero al mismo tiempo nos hace ver que no hay absolutamente nada que podamos preparar por nosotros mismos. La palabra nos está diciendo que solo cuando creemos en Dios, nos sometemos a Él y confiamos en Él, todas estas cosas nos son dadas. La capacidad de un creyente para entrar en la batalla depende de cuánto cree y confía en Dios. Nuestra postura al entrar en combate es esta: creer en Dios y confiar en Dios. Si fuera una lucha carnal, podríamos ganar entrenando y fortaleciendo nuestro cuerpo. Pero esta batalla no es una lucha con el cuerpo, sino una lucha espiritual. Por lo tanto, lo que debemos entrenar y fortalecer no son nuestras propias habilidades, sino nuestra fe y confianza en Él. Entonces, ni siquiera somos nosotros quienes luchamos directamente, es una batalla en la que Dios lucha por nosotros. No debemos olvidar esto jamás. Aunque sabemos que esta batalla es una en la que Dios lucha por nosotros, muchas veces actuamos por nuestra propia cuenta. Especialmente, muchos de nosotros estamos acostumbrados a la cultura del rápido, rápido. Por eso, hay muchas ocasiones en las que intentamos hacer las cosas deprisa y con nuestras propias manos. Sentimos que tenemos que hacerlo ya, y a menudo no soportamos la espera. ¿Recuerdan la Santa Cena que tuvimos hace poco? Celebramos una Santa Cena para toda la iglesia, y seguramente vieron que se indicó que pusieran sus manos una sobre la otra al frente. Todos lo vieron, pero al repartir el pan, algunas personas extendían las manos superpuestas, mientras que otras solo extendían una. Pero lo más desconcertante era cuando alguien extendía solo el pulgar y el índice. La idea es recibir en la mano el pan, que representa el cuerpo de Cristo, tomarlo, mojarlo y comerlo. Pero había bastantes personas que extendían la mano en forma de pinza, como para recibirlo rápidamente. Al principio, intenté colocarlo con cuidado entre sus dedos, pero después de un tiempo pensé, si sigo haciendo esto, lo harán siempre igual. Así que les tomaba la mano, la abría y se lo ponía encima. Mientras hacía esto, lo más sorprendente fue cuando intenté abrir la mano de una persona y me agarró la mía para darme un apretón de manos. No supe qué hacer, así que deshice el apretón y le puse el pan encima. Mientras cuento esto,
Aquellos que se ríen mucho podrían estar pensando, ese fui yo. Al principio pensé, quizás no vieron la indicación, o quizás no están acostumbrados a recibirlo así. Pero con el tiempo, empecé a pensar, quizás esto refleja nuestro carácter, lo que llevamos dentro. Llegué a pensar que, en su anhelo por recibir rápidamente la gracia del cuerpo de Cristo, extendían la mano así para tomarlo deprisa. Pero no es solo en la Santa Cena. En muchas ocasiones, intentamos hacer las cosas con nuestras propias manos y con nuestra propia fuerza. ¿Cuántas veces surge en nosotros el pensamiento, tengo que resolver esto rápido, tengo que resolverlo a mi manera y según mi voluntad? Sin embargo, hay una clara diferencia entre una persona que actúa según la voluntad de Dios y una que actúa según su propia voluntad. Una persona que dice actuar según la voluntad de Dios, pero sin darse cuenta, mezcla su propia voluntad, impone las cosas. Quien actúa según la voluntad de Dios aconseja, pero no obliga. Confía en que Dios obrará, que Dios cambiará a esa persona. Ora por ella en privado y suplica en silencio ante Dios, pero no la presiona ni la obliga. La persona que quiere hacer las cosas a su manera, según su método y con la apariencia que desea, obliga. Y si hablar no funciona, irá por detrás a hablar con alguien que pueda influir en la otra persona para intentar manipularla. Si observamos detenidamente a quienes desean actuar según la voluntad de Dios, a quienes están verdaderamente firmes en la fe y la oración, vemos que exhortan, y aunque insistan, no obligan ni ignoran la dignidad de la otra persona. ¿Por qué? Porque saben que esa persona también es alguien que Dios valora, y porque tienen fe en que Dios obrará no como ellos quieren, sino como Él quiere. Por eso, al observar a las personas que exhortan sin imponer, muchas veces siento que no es por falta de fe ni porque se hayan rendido, sino porque confían en que Dios cumplirá su propósito en su tiempo y conforme a su voluntad. Por lo tanto, es al creer y confiar más en Dios que podemos obtener la victoria que Él nos da y cumplir el papel que nos ha encomendado. La persona que realmente cree y confía en Dios, que desea que se haga su voluntad, cumple su misión con el corazón de un atalaya. En el libro de Ezequiel aparece a menudo la figura del atalaya. Cuando Dios le habla a Ezequiel, le dice, «Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya». El papel del atalaya es ver cuando el enemigo se acerca y dar la voz de alarma a sus compañeros que están dentro de la ciudad. El atalaya tiene el deber de gritar, «El enemigo se acerca». En el libro de Ezequiel, Dios le dice que si el atalaya da la voz de alarma y aún así su ejército pierde la batalla, la responsabilidad no es del atalaya. Pero si el atalaya no da la noticia, si se duerme y el enemigo ataca y destruye el ejército, entonces la responsabilidad recae sobre él. Para la persona que vive en la voluntad de Dios, nuestra misión, al igual que la de Ezequiel, es ser atalayas. Somos personas que transmiten un mensaje. La misión del atalaya termina al dar la advertencia, reconociendo que el resultado final está en las manos de Dios. Oro para que todos se conviertan en fieles siervos del Evangelio que confían en Dios, se someten a Él y cumplen plenamente esa misión de atalaya. Como dije antes, toda la armadura no proviene de nosotros, sino de Dios. Cuando reconocemos que las cosas se harán según la voluntad de Dios y no la nuestra, la carga que creíamos tener que soportar comienza a verse más claramente, como una carga que Dios lleva por nosotros. Y este es el ejemplo que Jesús nos mostró. A pesar de que Él podía hacerlo todo por sí mismo, oró ante la cruz hasta que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Oró fervientemente, y aún así, se entregó a la muerte en la cruz. Aunque podría haberlo dejado todo y bajado de esa cruz, Jesús sometió su voluntad a la de Dios y finalmente aceptó la muerte. Pero Dios no dejó a Jesús en la tumba, sino que lo resucitó. Aunque en la cruz parecía derrotado y vencido, Dios lo exaltó para que alcanzara una victoria completa. Esta batalla, esta guerra espiritual que Dios nos llama a librar, es idéntica a la que Jesús nos mostró. Consiste en orar fervientemente a Dios, pero dejar el resultado en sus manos. Cuando nos damos cuenta de que todo está en la voluntad de Dios y que es Él quien lucha por nosotros, entonces lo que debemos hacer se vuelve aún más claro: orar y suplicar, como Jesús nos enseñó. Por eso, el versículo 18 dice:
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solo debemos orar por nosotros mismos. Dios nos dice claramente que oremos y supliquemos por los demás santos. Nos llama a buscarlo en oración no solo por nuestra propia guerra espiritual, sino también por la de nuestros hermanos. Y en los versículos 19 y 20, Pablo pide que oren también por él. Incluso Pablo, que conocía esta batalla de Dios, esta lucha en la que Dios vence, sabía cuán importante era la oración, por lo que pide a los santos de Éfeso que oren por él. Al mismo tiempo, nos muestra que sus cadenas no son un impedimento, porque la batalla que está librando es espiritual. Pablo, aunque está en la carne, sabe que la lucha no es carnal, por lo que, aún encadenado, puede alcanzar la victoria a través de las oraciones de los santos. No importa si nuestro cuerpo está atado. No importa en qué situación nos encontremos. Aunque estemos confinados en casa, aunque nuestras circunstancias no sean favorables y parezca que no podemos hacer nada, tenemos la fuerza más poderosa y el arma más potente, la oración ante Dios. Deseo que todos los santos aquí presentes recuerden este hecho y oren con todas sus fuerzas. Pablo, al compartir estas verdades y enviar ánimo a través de Tíquico, concluye su carta con una bendición. Él se presenta a sí mismo, encadenado pero predicando el Evangelio con audacia, para mostrarles que, aunque sus enemigos eran fuerzas espirituales malignas, sus cadenas físicas no podían detener la obra de Dios. Les transmite a los santos de Éfeso que en medio de la persecución y los sufrimientos que enfrentarían por su fe, no serían derrotados, sino que Dios saldría victorioso. Así, Pablo nos muestra cuán fervientemente debemos orar a Dios, y cómo debemos entrar en esta batalla, ya ganada por el Señor, vestidos con toda la armadura de Dios. Mi oración es que todos los que nos acompañan hoy, recordando esta verdad, confíen y se apoyen plenamente en Dios. Que se conviertan en personas de fe que se esfuerzan al máximo en la oración que busca cumplir la voluntad de Dios, no la propia. Y que, a través de esto, todos ustedes sean bendecidos para expandir el reino de Dios y manifestar su gloria.